Hola, hola, buenas noches. Hola Natalia, hola Lisette. Ah, ¿Me Buenas escuchan? noches. Buenas Hola, hola. Sí, buenas noches. ¿Alguien puede darme un beep para que sepa que yo estoy escuchando también? Hola, hola. Buenas noches, Raúl. hola, hola. Un momentito, estoy escuchando por el lado que no tengo que escuchar. Un momentito. Hola, hola. Oh, Hola. hola. ¿Cómo estás, Milagros? Bien, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Hola, muy bien, gracias. Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola Qué bueno. Hola, ¿cómo Alejandro, estás? Yane, Jorge, ¿cómo están todos? Si pueden encender sus cámaras, me ayudan mucho a conectarme. ¿Cómo están? Está Adriana, Petrisa, ¿cómo están? ¿De dónde están? ¿De dónde se están conectando? Si hacemos una vueltita para reconocernos. De Bolivia. Sí, hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está Bien, nuestra bien, patria? gracias. Muy bien, ¿Cómo es? Está bonita, abundante, próspera. ¿cierto? Hermosa. Y de todo además, ¿cierto? Bolivia es una abundancia interesante. Sí. Está Adriana, hola Mónica, si pueden ir encendiendo sus cámaras, les agradezco. Hola Natalia, de tanto tiempo. No nos hemos podido ver esta mañana, porque esta mañana yo he tenido un percance muy raro. Salí a pasear muy temprano, después de meditar salí a pasear con mis perritos. Y pues es la misma hora en la que salen otros perritos. Sí, entonces habían otros perritos que eran muchos. Mi perrito estaba solo conmigo y no sé qué tienen los perritos, pero se les ocurre siempre pelearse. Entonces se me ocurrió a mí Ah, meterme en medio de la pelea y no es buena idea. Sí, entonces ahí pues, ah, entonces parecería ser que hay que dejar que los perros resuelvan sus problemas entre los perritos nomás para no para no estar en problemas después, pero bueno, ya estoy acá. Y La bien, facilitación integral está más para las personas que para los canes. sí, 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 porque además en el nivel beige de conciencia no se razona mucho. O sea, de nada sirve hablarle a mi perro y decirle, mira, no te pelees, ni a los otros perros intentar convencerles de que no peleen, pues no, ellos actúan de acuerdo a su instinto, digamos. Pero bien, esta es el penúltimo encuentro antes de empezar la corte número 4 del diplomado. Yo sé que muchos de ustedes ya han sido parte de él y hay otros que son noveles en esto, que van a empezar el 13 de abril empezamos este camino de 4 meses de trabajo en torno a la facilitación integral. Este es el penúltimo encuentro donde vamos a hablar de cómo la teoría integral puede aplicarse no solamente a la facilitación como tal, sino puede aplicarse a la gestión de proyectos, por un lado, también puede aplicarse al análisis y al diagnóstico de contextos, es decir, a toda iniciativa que las personas tengan para poder transformar la vida de otras personas, ¿no? Vamos a tener este encuentro hoy en torno al tema de cómo la teoría integral se aplica como metodología de análisis y de diseño de proyectos. Creo que ese es un aspecto muy importante para muchos facilitadores, porque si bien podemos
aprender y dominar herramientas para gestionar grupos y para facilitar grupos. Otra cosa son las herramientas específicas para analizar contextos desde una perspectiva integral y también para plantear proyectos desde una perspectiva integral. Esto que les voy a mostrar tiene como prueba de campo, digamos, varias intervenciones de varios facilitadores en diferentes contextos en la elaboración de proyectos. Por lo tanto, es una herramienta que fácilmente puede adecuarse a este fin. Entonces, yo quisiera partir haciéndoles esta pregunta. ¿Qué es aquello que ustedes conocen, todo lo que ustedes conozcan sobre la gestión de una idea? O sea, ¿cómo se puede gestionar una idea de cualquier tipo? Quisiera que puedan ir anotando en el chat qué tipo de herramientas, teorías, metodologías, métodos conocen para promover la participación, el análisis participativo en torno a una idea o en torno a una situación. Entonces les pido que si pueden escribir. Gaby dice el marco lógico, eso es una herramienta. La lluvia de ideas es otra. La metodología SMART, el YAP, dice Adriana. ¿Qué otra herramienta conocen? Las metodologías ágiles, sí, es otra, sí. El árbol de problemas, el design thinking, la perspectiva, el design thinking. Ok, hay algunas más que conocen, por ejemplo, el FODA. ¿Alguien conoce el FODA? La teoría del cambio, Adriana, el FODA, evidentemente. ¿Qué otras herramientas conocen? El pescado de Ishikawa, Dora dice el impacto. Ujú. ¿Qué otras más? El Canvas, sí, esa es una herramienta indudablemente. Ahora quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre el árbol de problemas y el marco lógico? ¿Qué diferencia habrá entre el árbol de problemas y el marco lógico? ¿Qué dicen ustedes? El árbol de problemas es una herramienta del marco lógico, sí, bien. Entonces, ¿el árbol de problemas es más pequeño o más grande que el marco lógico? Si quieren pueden abrir los micrófonos, como estamos pocos, podríamos intercambiar. Adriana dice, pequeño es la base. ¿Y qué estaría arriba del marco lógico? O sea, ¿qué sería algo más grande que cobije al marco lógico, dentro del cual el marco lógico se adscribe? Puede ser la teoría de cambio, o puede ser el enfoque de la problemática también, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que reconocer en una primera instancia es la diferencia que existe entre una herramienta o un instrumento, un método y una metodología, y una teoría y una metametodología. O sea, hay diferentes niveles en términos de instrumentos. ¿Sí? El árbol de problemas es un instrumento que está dentro, y no solo dentro del marco lógico, sino, como vamos a ver después, dentro de otros métodos. Y estos se diferencian de las metodologías en algo. ¿En qué se diferencia un método de una metodología? ¿Qué dirían ustedes?
Si quieren pueden habilitar el micrófono y así interactuamos de una manera más fácil. ¿En qué se diferencia un método de una metodología? Es la parte en la que ustedes responden así, pero El método es como tal la forma de llegar a un problema, la forma de resolver un problema, mientras la metodología es el estudio de los métodos. el estudio de los métodos, muy bien. Método, ¿de qué palabras viene? O sea, ¿de dónde viene la palabra método? ¿Se puede googlear? No, no se puede googlear, no se puede googlear, no se puede googlear. Tú has dicho Ok. de algo de met o Met y met odo, o do. Ujú. odo, que es De- más o menos el camino para lograr un objetivo. mm, Sí, así, entonces, el método es como la secuencia de pasos que tienes que dar para producir y lograr un objetivo. Secuencia de pasos. Lo que ocurre con el método es que el método está probado en la práctica. ¿Y qué pasa si no haces un paso en el método? Por ejemplo, si tú en el método para producir vino no ejecutas el paso de macerarlo en las cubas, que es un paso del método, de uno de los métodos para producir vino. ¿Qué ocurre? Se altera el producto. Es Se una altera el desviación producto. del protocolo, del Así es. estándar. Se cambia el resultado. Cambia el Entonces el resultado. método es una secuencia de pasos que te se sugiere dar para lograr un resultado. ¿Sí? Voy a poner algunos de los ejemplos que más conozco, pues a mí me gusta mucho el café y hay muchísimos métodos para poder destilar el café. Por ejemplo, el que se usa en Bolivia, ¿cuál es? ¿Cuál es el que nuestras abuelas utilizaban en Bolivia para destilar el café? Supongo que el café pasadito, no sé. Eso, se llama la tintura de café, ¿sí? La tintura de café, que es como, es que pones el café y luego echas agua caliente y dejas que gotee hacia abajo por presión, gotee y lo que resulta abajo es la tintura de café que tú echas a una taza y luego echas azúcar y si quieres hacer renegar a un colombiano, perdón, echas agua y si quieres hacer renegar a un colombiano pones azúcar, ¿sí? Ese es un método, ese es un Doy fe de método. eso, doy fe. ¿Cierto? ¿Sí? O sea, ese es un método para destilar el café. Dicho sea de paso, si tú quieres que un italiano le dé ataque cardíaco en la mesa del desayuno, tú le sirves ese café, porque no logran entender nuestro método, porque el método de ese destilado de tintura de café da un resultado muy diferente que la cafetera, por ejemplo, la cafetera francesa. En la cafetera francesa es una cosa larga, echas café, luego echas agua y luego con una red pequeñita tú desciendes y aprietas, desciendes, desciendes y ahí aparece otras cualidades del café. O las más elaboradas ahora, el destilado en frío. ¿Cómo se puede destilar el café en frío con un serpentín? Es decir, hay muchos métodos del café, pero también hay muchos métodos del tostado del café. Está el método europeo, que es un tostado ligero, que le da otras características al sabor del café y hay que saber utilizarlo muy bien porque dependiendo del método del tostado del café, el sabor es diferente. Entonces el método es una secuencia de pasos para obtener un resultado que si tú no das un paso de estos, pues se altera
o se puede alterar el resultado. Eso es un método. ¿Y qué será una herramienta? Una parte de un método puede ser. No sé. Puede ser una partecita del método. Por ejemplo, para poder poner exactamente la cantidad de café en el destilado italiano, tienes que utilizar unas cucharitas especiales que te pueden poner exactamente, que son así redonditas pequeñitas, la cantidad de café por taza. Entonces, ese es un instrumento para poder preparar el café. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la metodología? O sea, parecería ser que si tomamos la palabra, tiene el camino, tiene el objetivo, pero tiene algo más. Eso es el enfoque. Las metodologías, aparte de los procedimientos y las herramientas, contienen marcos de pensamiento. Sí, o sea, son los marcos de pensamiento desde los cuales el método tiene sentido. Por ejemplo, para el árbol de problemas, la metodología que lo cobija es el enfoque de la problemática. Si tú cambias de enfoque al enfoque de la prospectiva, ¿te servirá el árbol de problemas? ¿Qué crees? Como lo decía Adriana, pues. ¿Qué No, dices, Adriana? ¿Qué es la perspectiva? no, Perdón. no sirve. ¿Perdón, Adriana? El enfoque es diferente. El enfoque es diferente. O sea, la prospectiva, si tú puedes ilustrarnos, Adriana, ¿qué es el enfoque de la prospectiva? Lo está preguntando Gaby, No soy experta, profe, pero pero... la perspectiva me basa en la visión futura, no en la Ajá, visión de la problemática. ¿cierto? Y la prospectiva trabaja, por ejemplo, hay varios métodos del... ¿Trabaja por escenarios, profe? Eso es uno de los métodos de la prospectiva. El trabajo por escenarios es un método que tiene como una de las herramientas, por ejemplo, oportunidades y posibilidades. Esa es una herramienta. Pero también la perspectiva tiene otro marco de pensamiento, por ejemplo, que es la perspectiva estratégica, que se diferencia un poquito de los escenarios, los que se denominan escenarios cívicos, que son los métodos que desarrolla Adam Kahane y compañía, ¿no? Entonces, el ¿El método árbol de decisiones es de la perspectiva? Se lo suele usar también en perspectiva, pero también se lo puede utilizar en el enfoque de la problemática. Entonces, lo que quiero señalar con esto es lo siguiente. Un facilitador tiene que saber reconocer muy bien la diferencia entre una metodología, que es un método más su filosofía, de un método que es una secuencia de pasos para lograr un determinado resultado de un instrumento. O sea, tiene que saber reconocer muy bien eso. ¿Por qué razón? Porque si no reconoce la diferencia, puede estar planteando instrumentos inadecuados para el enfoque que se debería usar para una u otra cosa. ¿Sí? Sí, Sí, Alejandra, me llamo adelante. Alejandra, sí. Sí, Alejandra. Gracias, muy buenas tardes. Y además de todo, pues esto nos ayuda a tener una congruencia, ¿no? En todo el caminito, que el Así es. instrumento sea capaz de soportar el método y el método pues tenga congruencia con la metodología. Y esa metodología a lo mejor habría alguna metodología que sería la Metodología. filosofía integral, ¿no? Exactamente. Gracias por ponerlo así. Entonces, los facilitadores, en tiempos de tranquilidad, lindo coleccionar instrumentos. En tiempos de tranquilidad, cuando todo está estable, es lo que nos pasa en la casa, ¿sí? Cuando todo está en bonanza, todo está estable, podemos coleccionar herramientas, podemos comprar el adornito para la mesa, podemos comprar el florero que nos gustaba, podemos comprar las vajillas que nos encantan, las ollas que necesitamos, podemos ver los instrumentos. Pero en tiempo de crisis,
¿A dónde tenemos que recurrir? ¿Será que nos tenemos que quedar en los instrumentos? Yo les apuesto que en tiempo de crisis uno empieza a mirar y dice, ¿qué puedo vender de todo esto que está aquí? Porque en tiempo de crisis, Boaventura de Sousa decía esto, en tiempo de crisis no hay nada más útil que una buena metodología. Es decir, en tiempos de cambio, en tiempo de crisis, tenemos que dotarnos de enfoques diferentes. Y no tanto de herramientas, sino de enfoques diferentes. Voy a poner el ejemplo con algo que ahora está ocurriendo mucho en el planeta y es el uso de la inteligencia artificial. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen que la inteligencia artificial no sirve para nada porque es muy general. Tú agarras, le preguntas algo y él, como él ya está conectado con Internet o con su base de datos hasta el 2021, te va a buscar cosas que están en general en el Internet. ¿De qué depende la calidad de la respuesta de, por ejemplo, el chat GPT? La calidad de la De pregunta. los prompts. De De los los prompts. prompts, de las preguntas. Ok, y nosotros, ¿qué método hemos aprendido para hacer preguntas? Socrático, en fin, pero es un aprendizaje todavía muy emergente, muy incipiente aún, Causa-efecto. causa-efecto. Y creemos que el chat GPT, por ejemplo, es un experto. Respuesta. Si tienes ese enfoque del chat GPT, no te va a ir muy bien, porque el chat GPT es un asistente, no es un experto. Es un asistente para el experto. ¿Logro explicar la diferencia? ¿Sí? Hay personas que lo utilizan como instrumento para encontrar afirmaciones, encontrar ideas nuevas. Pero ahí el ChatGPT no tiene su verdadero potencial. No tiene la manera en la que realmente puede operar de una forma más directa. Entonces les voy a mostrar cómo cambiando de enfoque puedes utilizar mejor esta herramienta antes de entrar al tema para tener claro esto. En un tiempo de crisis, lo que necesitamos transformar y de lo que necesitamos dotarnos es de enfoques, de metodologías de trabajo, no tanto de instrumentos. Eso viene después, porque vas a poder incluso adaptar los instrumentos de acuerdo a tu enfoque de trabajo. Lo fundamental es tener un enfoque de trabajo diferente. ¿Sí? Entonces, con esta idea, por ejemplo, en el diplomado de facilitación integral que empieza el 13, tenemos esta opción. Aquí ¿están pudiendo ver mi página? ¿Sí? Sí, sí, se Sí. ve, Ok. se ve. Se ve, gracias. Entonces, miren acá, tenemos en el diplomado un GPT especializado en facilitación integral, que está diseñado con un prompt específico para el diplomado, para que busque información específica a los temas del diplomado y además de eso, una base de datos restringida a los temas del diplomado. Eso quiere decir que estos materiales que están acá contienen las transcripciones de todas las sesiones que hemos hecho en los anteriores diplomados para que esta inteligencia artificial esté entrenada específicamente en esto y se convierta en un asistente de el experto en facilitación integral. Por ejemplo, le puedes decir esto a él, le dices que hable en español y te va a responder en español. ¿Están pudiendo ver mi página? Sí. Ahora le voy a decir, dime qué es la facilitación integral.
Y entonces van a encontrar que ahora, cambiando el enfoque de un experto a que la inteligencia artificial se convierte en un asistente, no es un experto, es un asistente que te ayuda a dinamizar rápidamente el conocimiento. Observen cómo ahora este GPT empieza a responderme cosas que están dentro del diplomado. Entonces tú puedes hacerle cualquier tipo de preguntas a este GPT y él te va a decir, por ejemplo, le puedes decir, diseña un taller para un grupo en la altitud de conciencia ámbar sobre trabajo en equipo. Solo cambiando el enfoque, observa lo que te hace ahora el GPT. Porque está buscando ya no en una base de datos general, sino está buscando datos dentro de los materiales que tiene el diplomado en facilitación integral. Y entonces esto se convierte en una herramienta, en un verdadero asistente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se ha restringido su búsqueda para decirle exactamente dónde tiene que buscar y no lanzar como si fuera un escopetazo a la estratosfera para que busque en cualquier lugar. Aquí le estoy diciendo específicamente que busque el modelo, la respuesta dentro de los materiales del diplomado en facilitación integral. Le podemos preguntar incluso a él qué diría Ken Wilber, que es el autor de la teoría integral, Wilber, sobre el diplomado en facilitación integral. Entonces van a tener la respuesta, solamente cambiando el enfoque. Y aquí tienen la respuesta, creo, si la pueden ver, muchísimo más concreta y clara y refiriéndose exactamente al tema que yo le estoy preguntando. ¿Cómo se da ese cambio? No se da ese cambio en el nivel de las herramientas, de los instrumentos. No se trata del GPT como herramienta solamente, sino trata sobre un cambio de enfoque. ¿Sí? Aquí tienes todo lo que en la base de datos Ken Wilber podría responder respecto del diplomado. Y también le puedes preguntar a esta inteligencia artificial, por ejemplo, qué beneficios tienen las personas al cursar el diplomado en facilitación integral. Y ella te va a responder. ¿Sí pueden verlo ahora? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Bueno, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué se los estoy mostrando? Porque es necesario, en mi opinión, para poder extraer el meollo de la substancia a la teoría integral y aplicarla a la facilitación, es observarla como un enfoque. Solo cambiando ese enfoque, observen lo que se puede hacer. Yo cambio mi enfoque, digo, GPT no es un experto, es mi asistente. Entonces le voy a enseñar a mi asistente que me responda el tema que yo quiero que me responda y de los autores que yo quiero que busque. Entonces hago su base de datos totalmente diferente a la general y ahí sí se convierte en una herramienta que me va a brindar acceso a los materiales del diplomado de una manera organizada y de una manera permanente. Logro explicar el por qué es importante cambiar el enfoque. ¿Lo pueden ver? ¿Alguien quiere comentar algo?
¿Qué les parece esto? ¿Qué dicen? Yo creo que el enfoque atraviesa todo el proceso, ¿no? El enfoque va como paraguas de la metodología, del el o los métodos y los instrumentos. Y si tú tienes un enfoque amplio, un enfoque grande y coherente que te permita acomodar todo, todo el conocimiento disponible de una forma efectiva y elegante, es decir, con pocas cositas. Esa es para mí la elegancia. La elegancia no es llenarte de cositas, sino pues una sola cosita. Esa es elegancia. ¿Sí? Entonces, la facilitación integral es sobre todo la aplicación de un enfoque diferente en la facilitación. ¿Dónde está la diferencia entre la facilitación integral y las otras facilitaciones? En un énfasis específico, que es la evolución de la conciencia. Ese es, ese es su enfoque. El enfoque es, los seres humanos evolucionamos y un facilitador integral facilita el despliegue evolutivo de las personas. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿dónde está el cambio? El cambio no está en los instrumentos. El cambio está en el enfoque. ¿Hacia dónde voy a dirigir mi mirada para poder diseñar hacia abajo el resto? ¿Sí? Entonces, con esto, con solamente este cambio de enfoque, se abren una gran cantidad de metodologías que tú puedes adaptar, una gran cantidad de métodos que puedes adaptar, una gran cantidad de instrumentos que puedes modificar. ¿Por qué? Porque la clave del verdadero aprendizaje no está en aprender el detalle, sino el principio. Si tú aprendes el detalle, no vas a poder combinar cosas, vas a ser ecléctico. Pero si tú aprendes el principio que rige los instrumentos, lo que está arriba es la forma de pensar, ¿sí? La forma de pensar, lo que rige los instrumentos, entonces vas a poder transformar de una manera más fácil. El enfoque está, yo no diría que tanto por encima, sino que es parte de la metodología, el enfoque. Paulina pregunta, ¿el enfoque estaría encima de las metodologías? Pues yo no le diría encima, sino diría que es parte. Transversal. O sea, por ejemplo, la metodología de la prospectiva estratégica tiene un enfoque de futuro. Ese es su enfoque. ¿Sí? La metodología de la problemática tiene un enfoque de situación negativa percibida en el presente. Ese es su enfoque, ese es su principio. Y cuando tú dominas los principios, es que puedes combinar las herramientas y no a la inversa. ¿Pero qué? Les pregunto, ¿pero qué nos han enseñado a hacer? ¿A coleccionar herramientas o a aprender metodologías y enfoques? ¿Qué dicen? Coleccionar herramientas. Coleccionar herramientas. ¿Por qué? Porque llena más el currículo, la currícula, es más No, tiempo y todo eso. Yo pienso que sí, o sea, puede ser una razón. te lleno de cosas y tú tienes la sensación falsa que estás aprendiendo. Wow. Ujú. Sí, y Adriana también dice algo, dice a no pensar sino hacer. Es que los enfoques son formas de pensar. Las herramientas son cosas a hacer. ¿Sí? En cambio, los enfoques no, los enfoques son formas de pensar. Un ejemplo, 2 más 2, 4. Y si el alumno responde 8, ¿está mal o está bien? Habría que preguntarle los supuestos, bajo los Entonces, supuestos. ahí está. Entonces, habría que entrar a pensar
habría que entrar a reconocer que puede estar pensando desde otro lugar. Otro ejemplo más práctico. Un profesor le dice a su alumno, si tú tienes 10 chocolates y te comes 8, ¿cuántos te quedan? Y el niño le mira a su profesor y le dice, no, profe, si yo me como 8 chocolates, yo me vomito. No, a ver, no, te voy a volver a preguntar. Si tú tienes 10 chocolates y te comes 2 chocolates, ¿cuántos te quedan? Y el niño le dice, no, profe, yo no me puedo comer 8 chocolates porque me vomito. Yo no como 8 chocolates. Y el profesor, ¿qué hace? Póngale cero, profe. Porque no estaba acercándose a la manera de pensar que tenía el alumno. Porque luego le preguntó a su mamá y evidentemente el niño una semana atrás había sido su cumpleaños y se había comido una gran cantidad de chocolates y terminó vomitando. Entonces estaba más cercano a su realidad que a lo correcto del enfoque. ¿Sí? Otro ejemplo, eh, lleva un pescado o una manzana dibujada a un jardín infantil y tú les dices a los niños, dibujas la manzana y se los muestras y les dices, cómanse la manzana. Y los niños agarran y dicen, ñam, 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 ñam. Se la pueden comer imaginariamente, pero haz la prueba en una clase de universidad, mostrarles una manzana y diles, cómanse la manzana, ¿qué te van a responder? Abuchear. Te va. ¿Qué le pasa a este profe? Para eso estoy pagando tan caras las mensualidades de la universidad para que me enseñen tonterías. Entonces, observen lo relevante del enfoque. ¿Qué preferirías que tu hijo tenga, pensamiento crítico o disciplina? Pensamiento crítico. Momento crítico. Pensamiento crítico. ¿Eso qué es? Tienes que enseñarle a pensar. ¿Y qué es la disciplina? Tienes que enseñarle Obediencia. a obedecer, a hacer. Entonces, no, yo creo que queda muy clarito por qué razón coleccionamos herramientas y no nos animamos a abrirnos a coleccionar también metodologías. ¿Sí? Entonces, ahora tengo aquí otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de las ideas que tenemos las personas y tiene que ver con el correo que seguramente han recibido el día de ayer y con las 4 preguntas que han recibido en el formulario? ¿Por qué la mayoría de las ideas que tenemos no las llevamos a la práctica? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué nos detiene para llevarlos a la práctica? Falta de información para poder realizarlo. Falta de Miedo al riesgo. información, miedo al Miedo, riesgo, miedo, ¿qué más? ser insuficiente, sentirse insuficiente. Y hay una brecha ahí. Es Hay, cultural. es cultural. ¿Por Sí. qué? Porque temes equivocarte. ¿Y por qué temes equivocarte? Porque nuestro enfoque de aprendizaje es Evitar ¿cuál? el error. Es Es evitar el error. Ese es nuestro enfoque de aprendizaje. Observa cómo el enfoque determina luego la herramienta. Un Por boliviano la estaba evaluación, ¿no? Perdón, la por la evaluación, evaluación, claro. la calificación, eso del tener un número, que sean Claro. las sumativas, ¿no? Un boliviano estaba trabajando en la bolsa de valores en Nueva York y le dice a su jefe, mire jefe, hay esta oportunidad de inversión, pero requería de innovación en el pensamiento. No puedo detallar exactamente qué era, pero resulta que su jefe le dice, bueno, hágale, invierta, haga esa jugada financiera. Y el boliviano hace y pierde $1 millón, porque no le salió bien. Entonces, él llega a su oficina al día siguiente, después de darse cuenta que había perdido $1 millón, y redacta su carta de renuncia, porque dice, seguro el jefe me va a botar $1 millón, más bien iré ahorrando, pensando dónde voy a sacar la plata para devolver. Y dicho y hecho, el jefe le llama a primera hora para que entre a su oficina, él entra y antes de que le diga nada, le entrega su carta de renuncias al jefe y el jefe toma la carta de renuncia, lee
y le mira y el boliviano le dice, discúlpeme, jefe, pero yo encuentro muy correcto que usted me eche. Y por eso yo me estoy adelantando para que no me pague ningún beneficio social, yo estoy renunciando. El jefe le mira y sonríe y le dice, se llamaba Juan Carlos, Juan Carlos, acabas de costarme $1 millón en capacitación y te quieres ir. ¿Pueden ver el cambio de enfoque del jefe? No, El cambio de enfoque del jefe estaba en que el error que él había cometido le ha permitido aprender algo que le podía dar mejores dividendos a la empresa. El error es una fuente de aprendizaje, una gran fuente de aprendizaje. Pero por los enfoques que utilizamos en el aprendizaje no lo utilizamos como tal. ¿Sí? Quienes nos hemos casado 2 veces sabemos eso, de memoria. Sí. Bueno, entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué razón es tan difícil enfrentar desafíos compartidos? Ya hemos dicho que muchas iniciativas se caen porque nuestro enfoque está orientado a no equivocarnos, no a construir la realidad, sino a quitar lo que no es verdad y así encontrarla. ¿Por qué razón es tan difícil responder desafíos compartidos? Por ejemplo, si los seres humanos decidiéramos en el planeta ponernos de acuerdo y no usar papel un mes, todos los seres humanos, ¿qué crees que pasaría con el Amazonas? Se recuperaría la cobertura vegetal en forma espontánea, natural. Ujú. Se ¿Qué detiene la pas- ¿Qué pasaría si decidimos todos los seres humanos en todo el planeta no utilizar por una semanita eh, autos con combustión fósil, con combustible fósil? ¿Qué creen que pasaría? se ralentizan las emisiones de gas de los motores y hay una mejora en la Hay un- calidad del aire. del aire, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es difícil eso? ¿Por qué parece ser tan difícil eso? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No es nada más que veamos las sesiones, no se los recomiendo por salud mental, pero que veamos las Pues, sesiones de los parlamentos de los países, que las transmiten en público. No es nada más verlas y ahí uno se pregunta, ¿y por qué diablos no se pueden poner de acuerdo en cosas tan importantes para todos? pues La por el sensación de egocentrismo, ¿no? Y el etnocentrismo también, El cuando es por egocentrismo, el grupos. etnocentrismo, ¿cierto? Entonces no depende de las herramientas, sino depende de la altitud de del conciencia. Se imaginan si los políticos pudieran acceder a una altitud de conciencia diferente y desde allí gobernasen, ¿cómo sería esto? Entonces parecería ser que una de las cosas que nos impide resolver desafíos compartidos es precisamente que no vemos que lo fundamental de los seres humanos son nuestros marcos de pensamiento. Y el otro detalle es que no tenemos herramientas que nos permitan ver esa diversidad para poder luego gestionarla e integrarla. ¿Sí? El otro detalle es que estamos muy conectados, muy desconectados de nuestras capacidades y entramos a procesos participativos con la lógica del enemigo. Es decir, cualquier proceso grupal se convierte más que en una búsqueda de terreno común, en una afirmación de egos de uno y de otro lado. una competencia. Entonces, una competencia de egos para saber quién tiene la razón y quién no. ¿Sí? Entonces, dentro de ese marco es que aparece la facilitación integral y aparece la teoría integral. Y esto tiene que ver, quienes han estado en la semana seguramente recuerdan este ejemplo,
de que Aristóteles afirmaba que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Y aunque se casó 2 veces, nunca se le ocurrió comprobar esta afirmación examinando la dentadura de sus esposas. Mi pregunta es, ¿por qué creen que Aristóteles no contó nunca la dentadura de sus esposas y afirmó que tenían menos dientes que los hombres? ¿Qué dicen ustedes? Porque si no, moriría su ego. Sí, No, pero eso también es cierto, pero ¿por qué nadie le dijo, oiga, don Aristóteles, usted está opinando fuera de tiesto? O sea, ¿cómo va a decir que las mujeres tienen menos dientes que los hombres si aquí yo tengo a mi mujer y le he contado y yo me he contado y tengo los mismos dientes? ¿Por qué nadie fue con la evidencia objetiva? Miedo a perder. Si tú le contradices a alguien con más poder, Eso es tienes cierto, consecuencias. eso es cierto. ¿Por qué más? No necesitaba corroborarlo. ¿Y por qué no necesitaba corroborarlo? ¿Quién se creía Aristóteles, pues? mm, Pues él era el El- sabio, ¿no? Y, y, Tenía cómo- poder. y en su tiempo, ¿cómo se adquiría conocimiento? ¿Cuál era la epistemología de esa época histórica? ¿Cómo se construía el conocimiento? El empirismo. ¿Y Bueno, cómo era eso? pues, Era, pues sí, o sea, a era, través de la er- 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 comprobación. Aristóteles era empírico. No, Apareció no, ahí, no. no, no. Ujú. En esa época la epistemología era casi mítica. O sea, O yo, re- naturalista también. Ujú. si yo recibo información de quién sabe qué espíritu alejado y yo casi lo tenía como una visión. Esto ocurrió porque ni siquiera cientos de años después, muchos siglos después, apareció en Francia un nuevo filósofo, Descartes. Fue a ese al que se le ocurrió decir, momentito, a ver, hay una manera de adquirir conocimiento y esa manera de adquirir conocimiento es afirme y compruebe. Ese es un método. Entonces resulta que Aristóteles no contó los dientes de sus mujeres porque no conocía el método, no conocía el enfoque. Tenía la herramienta, no tenía el enfoque, que vino siglos después con Descartes. Cambió el enfoque que dio paso al enfoque científico que todos nosotros ahora usamos como si fuera pan molido. Lo que pasa es que nosotros damos por hecho de que el enfoque que nosotros tenemos lo ha tenido siempre la humanidad. Solo ponte a pensar, si en este instante yo inventase una máquina para viajar en el tiempo y envío a Alejandra, por ejemplo, la envío a Alejandra a la Edad Media, con todo el conocimiento que Alejandra tiene, ¿qué harías, Alejandra? No, pues sí, daría cátedra. Pero bueno, para empezar me tiraron de loca. Pues sí, O de bruja o de algo. Que bueno, pero, pasa en estos tiempos. pero tendría súper ventajas, ¿cierto? Es más, si yo con este conocimiento iría a la época de Jesucristo, con todo lo que yo conozco en este momento del Espíritu y de todo lo que Él también ha hablado y lo que yo conozco, yo podría hacer su competencia tranquilamente por la cantidad de conocimiento que tengo. Entonces observa que en estos momentos no podemos actuar con todo el conocimiento que tenemos, con marcos de pensamiento determinados en el siglo XVIII. Si seguimos utilizando tecnologías para nuestras reuniones del siglo XVIII, las seguimos utilizando tecnologías educativas en nuestras escuelas. Mejor no digo de qué siglo, porque ahí puedo meterme en líos, pero no es precisamente el aprovechamiento de toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Y no tiene nada que ver con las ganas de actualizarse o no de los profes, que los profes creo que son el sector laboral con más interés de actualización. Es increíble el impulso que ellos tienen. Sino estoy hablando de que muchas veces
no se aborda el tema de los enfoques, ¿sí? Y es por eso que los métodos o los enfoques o los modelos te van a trazar límites. Pero esto nos muestra la permeabilidad de los límites, pero la gran solidez de los métodos. Cuando tú quieres, cuando tú encuentras un límite, tienes dos opciones: romperte la cabeza contra ese límite o cambiar de método o cambiar de enfoque. ¿Cuál es más fácil? ¿Qué dirían? Más fácil es cambiar de enfoque. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Porque tenemos el enfoque que cambiar de enfoque no es bueno. Bueno, y en esto entra el tema de los paradigmas que hemos visto en el primer día de la Semana de la Facilitación y cómo los paradigmas son estos modelos, estos enfoques, estas metodologías que nos sirven de mapas para entender la realidad. Y que estos paradigmas son como sistemas operativos que tenemos en nuestra cabeza, que son los sistemas, la gramática oculta de nuestra forma de pensar, los sistemas operativos que están dentro de nuestro, es que no están ubicados en algún lugar, pero sirve la metáfora, que están en nuestro cerebro, nos sirven para ver el mundo. Literalmente, tú ves el mundo que entra dentro de tus marcos de pensamiento. Y ahí aparece una palabra clave que es la flexibilidad paradigmática como una herramienta fundamental para poder navegar el nuevo tiempo. La flexibilidad paradigmática es lo que utilizó Neo en Matrix para esquivar las balas, y la rigidez paradigmática es lo que la mayoría de las personas utilizamos desde que nos levantamos hasta que dormimos y tenemos esa sensación de estar siendo libres. Sin embargo, estamos atrapados por nuestros paradigmas. Y estos paradigmas no es que te los puedes inventar, o sea, no podrías decir con Natalia, haremos un paradigma. ¿Qué te parece que se llame el paradigma de la causa limeña? No sé, no podemos inventarnos un paradigma, porque los paradigmas aparecen en roce con el contexto. Yo estoy rozándome con el contexto para resolver problemas y satisfacer mis necesidades. Y cuando esas necesidades cambian y la tecnología crece, entonces mi forma de ver el mundo cambia también necesariamente para satisfacer estas nuevas necesidades. Y así empezamos a formar nuestros marcos de pensamiento en interacción con el contexto. Y también los podemos estudiar ahora que tenemos una gran cantidad de información, los podemos estudiar. ¿Cómo? Con el gran aglutinador de paradigmas, que es el ChatGPT, como les mostré al inicio. Esa herramienta, agarras, le dices, dígame cuáles son los principales paradigmas y te va a mostrar y vas a poder estudiarlos. Entonces, ¿qué necesitamos para interactuar con el contexto y aprovecharlo? Para que las ideas ahora puedan ser más reales, más fáciles de ejecutar. Y es muy simple, tenemos que ubicarnos en el tiempo actual. En lugar de rechazarlo, tenemos que observar con ojos de descubridores qué de lo que está pasando ahora nos podría servir para desplegar todas nuestras capacidades. ¿Qué de lo que se usaba antes nos podría servir para utilizarlo ahora? Es decir, no pensar tanto en lo correcto o incorrecto, sino pensar en lo que podemos usar ahora para que la vida se despliegue más. Es una suerte de humildad epistemológica y una suerte de atrevimiento epistemológico para utilizarlo absolutamente todo. Porque literalmente, y esta frase a mí me encanta de la teoría integral,
estamos viviendo sobre hombros de gigantes. Antes de nosotros, potentes seres humanos han desarrollado muchísimo conocimiento y podemos utilizarlo todo si cambiamos de enfoque. ¿Marx está bien? Pues yo diría hasta cierta parte de su Capital, de su obra mayúscula, digamos, sí. ¿Freud está bien? Hasta cierta parte, sí. ¿Gadamer va bien? Hasta cierta parte, sí. Hasta cierta parte, sí. Todos los grandes creadores de la humanidad tienen un pedacito de verdad. Y entonces, ¿qué permite el abordaje integral? Utilizarlo todo sin enloquecer. ¿Por qué sin enloquecer? Porque es crear un marco donde todo encaja, pero encaja lógicamente para que tú lo puedas utilizar cómodamente. Y entonces esa es la teoría integral, porque uno de los obstáculos para resolver los desafíos es precisamente una comprensión fragmentada de la realidad. Antes todos eran chinitos, ¿sí? Si nacías en China, tu novia era china, tu mejor amigo era chino, tu héroe era chino, tu presidente chino, aprendías chino, trabajabas en una empresa china donde el jefe era chino, que era amigo de tu papá, que era chino. Pero ahora no es así. Yo lo pongo como ejemplo. Personalmente, he aprendido a bailar. Soy boliviano, primero. He aprendido a bailar tango argentino. ¿Sí? Tango argentino. En Guatemala, con una pareja alemana y un profesor japonés. O sea, el mundo en el que estamos viviendo es un mundo de muchos contextos. Por esta razón, el enfoque de la flexibilidad paradigmática, de la amplitud paradigmática es fundamental ahora. Porque si no, te vas a meter en problemas. Vas a intentar resolver los problemas con herramientas que, pues, ya sabemos los resultados que traen. Entonces, esta es la diferencia en la resolución de problemas que tiene el enfoque integral. La idea de poder entender que el despliegue de la humanidad se da a partir de los enfoques. ¿Sí? Entonces, y para eso necesitamos pues una manera integral de pensar. ¿Sí? Necesitamos tener un nuevo enfoque, un nuevo marco de pensamiento. Es decir, cambiarnos de chip. ¿Sí? Yo recuerdo siempre, es que tienes que cambiar tu chip, ya listo, pero ¿a cuál? No te dicen nunca a cuál hay que cambiar el chip. Listo, me puedo sacar mi chip, pero ¿cuál me voy a poner? Entonces ahí el enfoque integral empieza a bosquejar un chip con una lógica. Y esto es ya el, el pensamiento integral. ¿Qué significa pensar integralmente? Quiero contarles los principios del pensamiento integral, no las herramientas del pensamiento integral. Las herramientas del pensamiento integral son los cuadrantes, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los principios? Primer principio. El enfoque integral, si pudiéramos resumirlo en una sola frase para entenderlo todo, sería que se trata de abarcar la mayor cantidad de realidad con la menor cantidad de elementos. Es decir, ¿cómo puedo yo tener una gran visión, un gran angular que me permita captar una gran cantidad de información, pero que no sea el truco visual de la Guerra de las Galaxias? ¿Ustedes sabían del truco visual de la Guerra de las Galaxias? No. Tiene un nombre. Y es, el director de cine se dio cuenta de algo y dijo, los seres humanos cuando ven detalles piensan que sirve para algo.
Y por eso cuando la cámara hace el paneo de las naves espaciales, hay detalles, pero detalles, cañerías, tubos, no sé. Si ven ahora esto si ven la Guerra de las Galaxias con estos ojos, se van a dar cuenta que hay mucho detalle. Y dice el director, yo he utilizado esto porque me he dado cuenta que las personas cuando ven algo detallado así, ni siquiera se preguntan de qué se trata y para qué sirve eso. Dan por hecho que funciona para algo, ¿sí? Entonces se trata de abarcar esa gran cantidad de realidad, pero con pocos elementos, elementos que sean manejables para el pensador. ¿Cómo puedo yo entender la filosofía, la psicología, los principios? Pues no completamente. La astrología, la música, el tantra, todo lo más que pueda, pero con pocos elementos, manejando pocas cosas. Eso es lo que intenta hacer la teoría integral, abarcar la mayor cantidad de realidad con la menor cantidad posible de elementos. Y estos elementos son los siguientes. Primer elemento, niveles de desarrollo. Este es el primer elemento de la teoría integral para poder abarcar una gran cantidad de realidad. Niveles de desarrollo. ¿Qué son los niveles de desarrollo? Son las altitudes de conciencia que definen nuestra visión. Podríamos decir, aunque Thomas Kuhn se va a retorcer en su tumba cuando yo diga esto, pero no importa, no me va a agarrar. A no ser que esta noche me sueñe con Thomas Kuhn, imagínate. Una pesadilla con Thomas Kuhn debe ser bien complicada. Entonces, podríamos decir que estos son, en cierto modo, paradigmas, pues. ¿Sí? Está el infrarrojo arcaico. Esto es el comienzo de la autoconciencia. Está más o menos en línea hace 250.000 años. O sea, ahí aparece el beige, el beige arcaico. Luego está el magenta tribal, donde se ve el mundo como encantado, que valora los rituales y la comunidad. Este es el sujeto subordinado a un grupo, y esto está en línea más o menos hace 50.000 años. Luego está el rojo, guerrero, es egocéntrico, vigilante, agresivo, impulsivo, rudo, valeroso, determinado y poderoso. Está en línea hace más o menos 15.000 años. El ámbar tradicional es etnocéntrico, nacionalista, los valores son lo mejor, la disciplina manda, hay fe en un Dios trascendente, eso está en línea hace 5.000 años. El naranja aparece recientemente, hace 300 años aparece, el que nosotros estamos utilizando. El verde aparece hace 150 años, el esmeralda hace 50 años, el turquesa está empezando ahora y el ultravioleta es una proyección. Entonces, todos estos niveles de conciencia son mundos en realidad. Estas maneras de ver no solamente son teorías en la cabeza de las personas, son formas de ver el mundo reales. Discutile a mi sobrinita de 3 años que el ratón Pérez no existe. Ella lo ve. Para ella existe. Y aunque tú le quieras decir que no existe, para ella existe. Y aunque tú quieras que para ti exista, no va a existir para ti. Porque has cambiado tu forma de visión. Y en esto, por ejemplo, puedes demorar una gran cantidad de tiempo si no lo entiendes. ¿Sí? Por ejemplo, yo llego a una organización que es ámbar. ¿Sí? Ámbar tradicional es la disciplina manda, los valores son fundamentales, el orden, la disciplina es lo fundamental. Y yo llego y digo, bueno, muchachos, vamos a hacer innovación en esta organización. ¿Qué creen que va a pasar? Me van a decir, lero, lero, no. Aquí las cosas funcionan de otra forma. Y yo les voy a decir, qué barbaridad, ustedes tienen que modernizarse. No, las personas tienen derecho de pensar como quieren pensar.
¿Qué hace un facilitador? Un facilitador no está empeñado en que lo entiendan, está empeñado en hacer que la visión de las personas evolucione, que ellas mismas, por su cuenta, evolucionen de una altitud a otra altitud. Esto también se puede aplicar en relaciones de pareja. No sé si ustedes han notado, pero muchas veces cuando tú cambias, decimos, es que yo he hecho un clic y de repente mi pareja ya no me entiende. ¿Qué ha cambiado ahí? Tu altitud de conciencia. Tu altitud de conciencia ha cambiado. Estás viendo el mundo desde otro lugar. Es que de repente solamente trabajar para comprar cosas ya no me contiene. ¿Por qué será no? No, no has enloquecido. Tu conciencia, tu punto de visión se ha transformado y desde ahí las cosas no pueden ser las mismas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Hasta el primer grado, ustedes están viendo ahí el primer grado, este es como el kinder de la humanidad, ¿sí? El jardín infantil, donde todos quieren tener la razón, el verde quiere tener la razón, el naranja quiere tener la razón, está el chico malo del kinder, el chico malo de la escuela, el rojo, que es el peleador, el muchacho de la... Pero todos están viviendo en su pequeño mundito. El segundo grado dice un momento, pero es que si estamos en un mundo y la humanidad es tan diversa, ¿por qué no aprovechar todo el pensamiento? Y entonces empieza en el Esmeralda a decir, ah, aquí sería lindo tener un pensamiento muy centrado en lo rojo, acá sería lindo en el ámbar, acá le puedes decir a tu pareja, incluso mi amor, ¿qué te parece? Es viernes, nos pondremos un poco magentas hoy día, no sé, ¿qué te parece? ¿Sí? O el sábado en la mañana hagamos algo más ámbar porque tenemos que ir a visitar a la suegra. Es broma, obviamente, pero funciona. Son formas de tener flexibilidad paradigmática. ¿Cómo se logra? Accediendo al integral. Tú no puedes lograr acceder a todos los paradigmas desde el primer grado. Porque hasta el primer grado cada paradigma quiere tener la razón. Cada visión del mundo quiere tener la razón. Entonces ese es el primer elemento. El primer elemento de la teoría integral son niveles de desarrollo. Los seres humanos evolucionamos de una menor complejidad a una mayor complejidad y esa es nuestra riqueza. La evolución no se da solo en la biología, la revolución se da en la conciencia y ese es un punto crucial. Porque si resulta que eso es cierto, como se está notando que es cierto, el paraíso no está atrás, el paraíso está adelante. ¿Por qué? Porque se pueden imaginar un planeta con seres en segundo grado de conciencia. Sería absolutamente diferente. Bueno, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta del enfoque integral son los cuadrantes. Dice, toda realidad, la física, la química, todo se despliega en 4 cuadrantes. Son las perspectivas equivalentes, porque cada una es diferente, pero equivale a la otra, o sea, no hay una mejor que otra. Son las 4 a la vez. Y desde estas perspectivas se puede observar cualquier situación. ¿Cuáles son estas perspectivas? La individual interior, que es lo que está dentro de los seres humanos, la individual exterior, objetivo conductual, la imagen visible mía, lo colectivo interior, la cultura, y lo colectivo exterior, los sistemas prácticos. ¿Qué te permite ver la realidad desde estos 4 puntos de vista? Un abordaje integral a las cosas. Resulta entonces que para bajar de peso, por ejemplo, tú tienes que tener un cuadrante 1, una intervención en el cuadrante 1, tu autoestima, por ejemplo, una intervención en el cuadrante 2, habilidades para prepararte alimentos saludables de acuerdo a tu tipo de cuerpo, una perspectiva cultural
por lo menos ponerte de acuerdo con tu familia. En Bolivia sería imposible hacer dieta porque la cultura de la mamá te ama a través de la cantidad de comida que te sirve en el plato. Sí, difícilmente es entendible, entonces tienes que hablar con tu madre para explicarle qué estás haciendo, para no romper su cultura. Y también en lo colectivo exterior, que es acceder a pautas de alimentación y dieta más eficientes, 4 cuadrantes. Y estos 4 cuadrantes están prácticamente en todo y se puede ver la realidad absolutamente desde todos estos lugares. ¿Sí? Esos son los 4 cuadrantes. Tercer ingrediente, las líneas de desarrollo. Las líneas de desarrollo son las que representan las distintas áreas de crecimiento y capacidad humana que evolucionan a través de niveles de complejidad y ofrecen una visión rica y matizada del potencial humano. Las líneas de desarrollo no son nada más que la respuesta a la pregunta ¿en qué eres bueno? Yo soy bueno cognitivamente, yo soy bueno emocionalmente, yo soy no tan bueno psicosexualmente, espiritualmente muy bueno, moralmente no tanto. Entonces, reconocer que los seres humanos nos desplegamos por estas líneas de desarrollo de una manera amplia. Estas son las tres herramientas desde la perspectiva de la facilitación integral, las que utilizamos para el despliegue de un grupo. Hay 2 ingredientes más que son los estados y los tipos. Los estados se refieren a los estados mentales, a los estados internos. Por ejemplo, hay estados alterados de conciencia, hay estados ordinarios de conciencia, hay estados causales de conciencia, hay estados sutiles de conciencia. Voy a poner un ejemplo. En este momento yo estoy en un estado ordinario porque percibo mi cuerpo. Estoy en un estado denso, percibo la densidad. Ese es mi estado en este momento. Pero cuando me duermo, entro en un estado sutil. Ya no percibo mi cuerpo, no sé si han notado, pero en los sueños, si te recuerdan los sueños, puedes volar, te atraviesan las balas y no pasa nada, pero parece que fuera real. Eso es el estado sutil. Luego llega un momento en que te quedas dormido pero estás consciente de que estás dormido. Eso se llama el estado causal. Hay otro estado que es el estado testigo y el estado no dual, que son estados también muy profundos, estados de tu propia conciencia. O sea, aparte de los estados rojo, verde, naranja, aparte de esos estadios, tienes estados. Y eso significa que la conciencia tiene un espectro. No hay una sola posición de tu conciencia. Es un espectro luminoso que puedes explorar. Y aquí viene lo hermoso, prácticamente sin límites. Es decir, que tu conciencia no tiene ningún límite. Cuando yo escuché esto en el enfoque integral, me caí de la silla porque de repente resulta que cambia mi forma de entender el mundo. ¿Por qué? Porque aprendo que no soy solo este cuerpo, no soy solo esta presencia en este lugar, no soy solo lo que ustedes están viendo. Y si se ponen a pensar, nos ocurre también lo mismo. En este momento, ¿qué nos ha unido? ¿Qué nos ha traído a que estemos aquí escuchándonos? Uno empieza a decir, cierto, ¿no? ¿Qué nos ha traído? Puede ser una casualidad, puede ser que has visto el anuncio, pero ¿por qué lo has visto? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿No será que hay algo diferente, algo más que nosotros que está funcionando acá? No lo sé. En mi opinión, sí. Entonces, esos son los ingredientes del enfoque integral. Ahora veamos cómo se aplica esto. ¿Sí? Esta sesión era para que ustedes puedan ver cómo lo pueden aplicar a su propio tema. Este es una aplicación de la teoría integral al liderazgo facilitador. Recuerden los ingredientes: cuadrantes, líneas y niveles. ¿Sí? Este es el liderazgo facilitador. Miren, ahí están los cuadrantes,
Ahí están las líneas y ahí están los niveles. Entonces, ¿cómo se entendería el liderazgo facilitador? El liderazgo facilitador se entiende como el logro de la presencia e inspiración en el interior de las personas. Y para eso se trabaja en el sentido del yo, en la visión del mundo y en el afecto y en la emoción. También se entiende como la capacidad de crear resonancia y tensión creativa. Y para esto hay que desarrollar la gestión del cambio, el diálogo y la participación. También se entiende la autogestión y la efectividad. Para esto hay que desarrollar la cooperación, la conducción y la participación. Y también la cultura, que es de propósito y claridad. Ahí están las líneas que hay que desarrollar. Este es el aterrizaje de la teoría integral al liderazgo. Más completo, más herramientas, un enfoque diferente. Ahora, el diplomado de facilitación integral es el aterrizaje de la teoría integral a la facilitación, entendiéndola como el arte, ciencia, cultura y tecnología de acompañar a los colectivos e individuos a desplegar la verdad, la bondad y belleza en sus vidas. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Aquí hay una variación. Ahí está, este es el modelo de facilitación integral, diferente al anterior, un poquito más profundo. Este es el modelo más completo de la facilitación integral. ¿Todo cómo? Partiendo del principio, hay 3 herramientas, cuadrantes, líneas y niveles. Listo. Eso es suficiente para que tú puedas bosquejar tu propio modelo, tu propia iniciativa que lleva la teoría integral a la práctica. ¿Quieres hacer comunicación? Sí, listo, comunicación integral. ¿Cómo? 4 cuadrantes, líneas. ¿Quieres hacer liderazgo? Sí, ¿cómo? 4 cuadrantes, líneas. ¿Quieres hacer música? 4 cuadrantes, líneas. Una vez vino un mago al diplomado, un mago de espectáculo, y dijo: Raúl, a mí me encanta eso, yo quiero hacer magia integral. Listo, haremos. Pasó el diplomado y diseñó, él se llama Johan Ríos, él diseñó una apuesta de magia de espectáculo integral. Un socio mío del Centro Integral Colombia, Julián, utiliza el marco integral para escribir su novelas, y no sabes cómo desarrolla personajes con este marco, porque le organiza cómo desarrollar un personaje. Por ejemplo, cuadrante 1, ¿qué sentirá Carlos? Carlos es una persona introspectiva, listo. ¿Cómo se viste Carlos? Cuadrante 2, se viste de esta forma. ¿De qué cultura viene Carlos? Viene de una familia tradicional. ¿Sí? ¿En qué contexto vive Carlos? Cuadrante 4, vive en una casa de campo rodeada de árboles. Listo, tengo mi personaje. ¿De dónde viene eso? De la realidad, de una observación más grande de la realidad, nada más que de eso. ¿Sí? Y de ahí vienen los 12 pétalos de la facilitación integral, que son los verbos clave que la facilitación integral opera en cada uno de los cuadrantes. Sanar, abrirse y despertar en el cuadrante 1, crecer, florecer y descubrir, participar, transformar, restaurar, cuidar, convivir y celebrar. Sí, entonces, ¿qué es el enfoque integral entonces? Es que esto es genial para una iniciativa, cualquiera sea que tengas. Es la posibilidad de abrir tus ojos más allá de solo tu iniciativa para entender el impacto que puede tener en el mundo. ¿Sí? Entonces ahí adquiere verdadero potencial tu iniciativa. ¿Cuáles son los principios del pensamiento integral? O sea, cómo el principio, por ejemplo, los principios del pensamiento sistémico son, pues algunos autores abordan 6, otros abordan 4. ¿Sí? El principio de relación, el principio de homeostasis, esos son principios del enfoque sistémico. Ahora, ¿cuáles son los principios del pensamiento integral? ¿Cuál es su código? ¿Cuál es la base de su pensamiento? Primero, principio de tetraemergencia. Todo tetra emerge. ¿Qué quiere decir tetra? 4. 4 cuadrantes. Todo aparece en 4 cuadrantes. Donde tú vayas, 4. Es una locura.
Vas al cine, 4. ¿Cómo que 4 en el cine? Pues claro, mira, te acercas a comprar las boletas, tu cuadrante uno subjetivo está diciendo qué película voy a ver, qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta. Cuadrante 2, estás viendo la cartelera, lo que está ahí puesto. Cuadrante 3, dices, nah, estos Superman no veo, estos yanquis quieren hacer las cosas que les da la gana. Cultura. Dices, cuadrante 4, voy a comprar boletas en preferencial porque quiero estar bien sentado. Cuadrante 4. Acabo de ver la película desde los 4 cuadrantes. Y todas las acciones las puedo utilizar desde la tetraemergencia. ¿Sí? Primer principio entonces, todo tetraemerge. Segundo principio, hay una dirección evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la realidad se construye siempre integrando, siempre integrando. Hay una dirección evolutiva. Las personas siempre vamos integrando cosas. Un ejemplo, se ha visto que un embrión humano evolucione hasta ser un humano adulto como yo, pero no se ha visto hasta ahora que un humano adulto como yo se vuelva un embrión. No hay. En el extraño caso de Benjamin Button, sí, pero eso es película, ¿no? En la vida real no se ha visto eso. O sea, hay una dirección evolutiva. Y este me parece un principio muy esperanzador de la teoría integral, porque te dice todo va a ir siempre a mejor. Es decir, va a ir a mayor capacidad, va a ir a mayor capacidad de resolución. Cada época histórica tiene su lío, pero también genera el pensamiento que lo va a solucionar. Y así los seres humanos evolucionamos. Y esta frase que se la robo siempre a Wilber y es, el paraíso no está atrás, el paraíso está adelante, es algo que podemos construir. ¿Cómo? Evolucionando nuestra conciencia. Ese es el principio de dirección evolutiva. Está yendo a construir complejidades y esas complejidades son más abarcadoras. Siguiente principio. Hay una jerarquía. Ahí empiezan a decir, no, o sea, jerarquías de nuevo, estamos enojados de las jerarquías. No, pero es que se confunde la jerarquía de orden con la jerarquía de dominio. Las que nos generan problemas son las jerarquías de dominio. Las jerarquías de orden nos permiten funcionar de una manera más práctica. Y en la naturaleza las jerarquías de orden existen. Átomo, partícula, molécula. La molécula integra la partícula y el átomo. Son jerárquicamente integradoras porque contienen la partícula, el átomo. Hay jerarquías. Por esa razón se suele usar el nombre de holoarquía para referirse que en realidad son jerarquías de holones. Entonces hay una jerarquía en esto. Las cosas no tienen por qué desparramarse. Hay una estructura que nos puede ayudar a resolver los problemas de una manera más organizada. Siguiente principio, el principio de multiplicidad. Se puede desarrollar la mayor cantidad posible de líneas de desarrollo. Es decir, está bien que estudies, pero trabaja tu cuerpo también, haz ejercicio. Está bien que hagas ejercicio, pero medita, desarrolla tu práctica espiritual. Está bien que hagas práctica espiritual, pero también trabaja tus emociones, ve a terapias, haz trabajo emocional. Está bien que hagas tus emociones, pero practica sexualidad integral. Está bien que tengas sexualidad integral, pero practica moral integral. O sea, siempre hay multiplicidad de cosas que tú puedes trabajar. Por eso el modelo integral es muy psicoactivo, porque una vez que está en tu cabeza empiezas a decir, ay carachos, ¿y ahora en qué puedo desplegar mi ser? En lugar de decir, esto yo no sé,
Pues nada, yo soy bueno en esto. Yo no sé cocinar ramen, solo sé cocinar sopa de maní y me voy a quedar con mi sopa de maní. El enfoque integral te dice, no, pues probar la prueba, por ahí el ramen te sale delicioso. Ese es el principio de la multiplicidad. Y por último está, perdón, penúltimo está el principio de la ubicación. Las cosas tienen amplitud y tienen profundidad. No es lo mismo estar en un nivel que estar en otro lugar de ese mismo nivel, ¿sí? Entonces aquí hay que reconocer la diferencia entre amplitud y profundidad. Por ejemplo, la ciencia actual tiene una gran amplitud, pero tiene 2 centímetros de profundidad. No hay profundidad en la ciencia actual. Por eso su ubicación es simple. En cambio, la ciencia integral busca una ubicación compleja, que esté en el presente, en lo objetivo, pero que también hunda sus raíces en lo asombroso de la conciencia, en lo intangible de la conciencia. ¿Puedo Y hacer por una último, pregunta al sí, respecto? sí, ¿Las claro, neurociencias cabrían allí? claro. Ahora, pero es que las neurociencias también pueden ubicarse de manera simple. Ninguna neurociencia, es mi opinión, va a explicar la conciencia. No puede, porque la Más bien, conciencia, más bien los resultados de la evolución de la conciencia, ¿no? Que si ahí hay está, neuroplasticidad, exactamente. conexiones. Ujú. Pero tú no puedes explicar la conciencia físicamente. ¿Por qué? Porque la conciencia no tiene una ubicación espacio-temporal, tiene una ubicación en la conciencia y en la conciencia no existe tiempo ni espacio. Entonces, ese método no te sirve de mucho, ¿sí? Muchas veces yo he escuchado en varios círculos, especialmente de la nueva era, decir que la física cuántica explica la conciencia. No sé si ustedes han escuchado también, pero dicen, no, es que desde la física cuántica ya se puede explicar Dios. ¿Cómo así? La física cuántica, primero, no sabemos ni 2 centímetros de lo que es la física cuántica, como para atrevernos a decir que explica eso. Segundo, la física cuántica lo único que dice es que hay cosas más pequeñitas y que en ese mundo pequeñito funcionan de maneras que no entendemos. Pero eso, aquí les voy a ahorrar unos cuantos pesos en cursos de la manifestación consciente o de todo lo que sea cuántico. Los principios de la física cuántica sirven en ese micromundo. Cuando tú los traes acá no sirven mucho porque esto funciona con otros principios. Es como querer ganar en el fútbol con las reglas del básquet. No, no funciona. ¿Qué hay que hacer entonces? Reconocer que hay diferentes ubicaciones. Sirve para una cosa, pero no hay que mezclar pues vacas con tiburones. Cuando no tienes este principio de ubicación, dices esas cosas y crees que la física cuántica explica la conciencia. Pues no la explica, se acercará. Te dice que todo es energía, pero no te explica la conciencia, no puede explicarte la conciencia. ¿Sí? Todo depende de la ubicación. El otro es el principio de la relación. Este es el más hermoso de todos, tan hermoso como ese dibujo. Todo está interrelacionado. Un cuadrante influye en el otro funciona en el otro, y los 4 cuadrantes y las líneas y los niveles y los estados están floreciendo todo el tiempo. Pero hay una manera de entenderlo, porque lo primero que puede pasar es que te abrumas con esto, ¿no? Dices, ¡buah! Pero hay una manera, y esta es la metodología integral, que tiene 4 pasos. Identificar, diferenciar, integrar y trascender.
¿Cómo puedes aplicar eso? A todo. Empiezas la clase, dices, vamos a hablar hoy de la facilitación. Y cuéntenme qué saben. Identificar. Ah, mire, es que yo sé que hay métodos, yo sé que hay metodologías, yo sé que hay tal cosa, yo sé que hay, estoy identificando. Diferenciar. ¿Qué les parece si separamos un poco estas herramientas en herramientas del desarrollo interior y herramientas objetivas? Listo, hagamos eso. Separamos. Diferenciar. Ahora, integremos todo, veamos cómo funciona todo junto. Y luego, de que funciona eso junto, ¿qué aparece de nuevo? Trascender. Y esto se puede aplicar a la mayoría de los procesos organizacionales, la mayoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluso a los procesos de desarrollo personal. Esa iniciativa que tú tienes, que tú has seguramente identificado, puedes lograrla concretar con esta metodología. Identifica de qué se trata esta grandiosa idea que yo tengo. Te voy a contar cómo yo he creado el método de facilitación integral. Primero he aprendido el marco, ¿sí? El marco integral. Luego he dicho voy a identificar esta vaina. He empezado a leer todos los manuales de facilitación que caían en mis manos. Literalmente todo. Creo que me he recorrido la mayoría de los métodos de facilitación. Y de todo sacaba un resumen. Estaba identificando mi área de estudio. Luego he empezado a diferenciar. He dicho, a ver, esta metodología va al cuadrante 1. Bien. Esta metodología va al cuadrante 2, esta al cuadrante 3, esta al cuadrante 4. He diferenciado las metodologías. Y ahora he pensado diciendo, ¿y ahora cómo puedo integrar estas metodologías? Y apareció el modelo de facilitación integral. Y luego dije, ¿y ahora qué quiero hacer? Pues voy a hacer un diplomado para enseñar esto, trascender, para que vaya más allá y más personas se animen a crear otras cosas. ¿Sí? Entonces agarré y dije, otra manera en la que se puede aplicar esto, dije, bueno, ya estamos pasando el diplomado, hay herramientas en el diplomado. ¿Qué podría ser que integra la herramienta que integre las cosas? Entonces aprendí a desarrollar y salió el GPT del Diplomado en Facilitación Integral. Lo mismo, diferenciar, identificar, diferenciar, integrar y trascender. ¿Sí? Entonces, podemos preguntarle a este GPT si la facilitación podría ayudar a una persona a dar mejores clases. A ver qué nos dice. Ahí está. Ahora le puedo preguntar, ¿cómo? No, le haremos una pregunta más. Escribe dos herramientas concretas para aplicar en el aula la facilitación integral. Veremos qué nos dice. Entonces ahí ya observa cómo integrando el conocimiento empiezan a aparecer nuevos conocimientos. Incluso te empieza a mostrar los pasos que puedes dar para elaborar esta herramienta que te está sugiriendo. Bueno, ahí está.
Este es el resultado de la aplicación de esa metodología. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Quisiera escucharles ahora. ¿Qué les ha parecido? Espero que su silencio no sea una respuesta. Está Lina sabroso. Súper interesante, muy interesante. sí, Lina dice de locura. Ok, sí, bien. Y es por esta razón es que este modelo lo llevamos a este proceso de formación porque necesita un tiempo de trabajarse. O sea, no es que, ojalá fuera que es suficiente una conversada o un libro sobre esto. Mm, Primero porque el método de facilitación integral no lo vas a encontrar en otro lugar, porque solamente está en la vida integral, que es la pionera en este método, ¿sí? Y porque lo he creado yo y yo lo voy a impartir. No hay otras personas por ahora, pero se están formando. Desde noviembre del año pasado, yo estoy formando un grupo de diez personas como entrenadores y también se abre esa posibilidad que una vez concluido el diplomado puedes formarte como entrenador y luego puedes montar tu propia iniciativa de facilitación integral, aplicando a tu propio método, a tu propio diseño, a tu propia experiencia. Y el diplomado básicamente consiste en eso, en aplicar la facilitación integral a tu iniciativa. O sea, que si hoy tienes una iniciativa, la has identificado, has dicho esto puede transformar el mundo, en el diplomado trabajamos con tu iniciativa para que al terminarlo tú tengas ese modelo que te he mostrado de facilitación y de liderazgo, pero tuyo, con tus ideas, con tú y tu contexto, para que tú puedas implementarlo luego en tu acción. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el diplomado y el acceso al GPT va a estar también disponible para que puedan utilizarlo. Es una ayuda muy grande para poder diseñar procesos. Entonces, por esa razón también es que las sesiones uno a uno conmigo son muy importantes porque ahí te puedo acompañar a que tú, a través de una conversación conmigo, puedas ubicar bien si es que esto es en este punto lo que necesitas o no. ¿Sí? Y sobre todo para poder entender cómo se está formando el grupo. O sea, todos los grupos los formamos dedicadamente y cuidadosamente para que puedan hacer match las personas que están dentro del grupo, ¿no? Entonces, si es que tienes ganas de tener una reunión conmigo, esto empieza el 13, el sábado siguiente. Entonces el equipo te va a pegar en el chat el link para que puedas agendar una reunión conmigo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna propuesta, si quieres invitarme a charlar, a conversar, no sé, simplemente anota, ahí está el link, simplemente puedes agendar una conversación conmigo, yo te ayudo a tomar la mejor decisión para ti, ¿sí? Y también si es que muchas personas nos han estado escribiendo sobre las dificultades que tenían para acceder a los pagos en sus monedas locales, entonces también puedes escribir ahí en ese mismo chat y el equipo te va a ayudar a- a tener una opción clara para ti, ¿sí? Como les decía desde el principio, este es un diplomado que tiene que ver con la generación de una levadura crítica para transformar el mundo. Entonces, pues esa es la invitación, nada más ni nada menos. Bueno, eso es todo lo que yo tenía para mostrarles en esta segunda sesión. En la tercera, en la última sesión,
que va a ser algún día en la semana siguiente, les voy a contar el otro elemento de este diplomado que es las herramientas de autofacilitación. O sea, es bien importante conocer herramientas de facilitación hacia afuera, pero y hacia adentro de uno mismo. ¿Cómo me autofacilito yo? Mi propio proceso personal. Es muy diferente a la autoayuda. La autoayuda tiene que ver con seguir, observa el enfoque, seguir una serie de recomendaciones. En cambio, la autofacilitación es aplicarte a ti una serie de instrumentos que te van a permitir a ti extraer conclusiones que te pueden ayudar. Es un modo, un enfoque diferente para ver el despliegue del desarrollo personal. Bueno, no sé si tienen preguntas, si tienen inquietudes, cómo les ha quedado esto, qué les parece. Muchas gracias. Una información súper, súper valiosa, muy interesante. No conocía la facilitación integral, me llamó mucho la atención cuando vi la información y me gustó mucho tu manera de enseñar. O sea, me enganché en los primeros 5 minutos. Nos enganchamos porque estoy aquí con mi pareja. Entonces, Qué bonito, un saludo. nos ha encantado. Saludos desde Colombia. Qué bonito. ¿Dónde están ustedes? Estamos en un municipio cercano a Medellín, No, Antioquia, ¿en dónde? En qué parte? Guarne. Guarui, estamos a media hora. Yo estoy en Río Negro. Ah, hola. Bueno, estamos cerca. Sí, estamos muy cerquita. Qué bueno ver. Bueno, entonces pues nada, les invito a, si quieren conversar conmigo, agenden. Si quieren llegar al siguiente taller, lleguen el jueves. Independientemente de si quieren tomar el diplomado o no, la vida integral ofrece actividades abiertas. Por ejemplo, mañana hay una de 11 a 1 de la mañana, no, de la mañana, del mediodía, en colaboración con Integral Life. Integral Life es la web donde está toda la obra de Ken Wilber. Nosotros estamos vinculados con Integral Life, no solamente empresarialmente, sino con enfoque como enfoque. Entonces, de 11 a 1 vamos a tener una conversación allá que se llama La gramática oculta de la evolución humana, que es, vamos a poder encontrar más detalles sobre las altitudes de conciencia. Entonces, si quieren llegar también, pueden entrar a www.lavidaintegral.com y ahí van a encontrar nuestros espacios, todos los espacios que tenemos, y es cuestión que se inscriban a cuáles les gusta. Este mes exploramos el autoconocimiento desde todas nuestras aristas de exploración. Y bueno, va a ser lindo verles y encontrarles y que nos reunamos y que nos tomemos un café y pues hagamos cosas interesantes. Muchísimas gracias por haber llegado a la sesión de hoy. El equipo les va a volver a dejar los links para que ustedes se puedan conectar con nosotros. Muchísimas gracias y pues nada, nos vemos pronto, recordando siempre que cuando nada funciona, en el caso de que nadie funcione, el rock and roll siempre funciona.